Imagina que estás en tu trabajo, eres el mejor de lo mejor, das el 100%, pero el día que necesitas, ese día la empresa no te respalda. Ya sabes que de eso trata la historia de hoy día. ¿Qué tal, mi querido Ready Lover? Bienvenido, ya sabes, a este hermoso canal de August Ready, donde estamos contando historias muy hermosas, muy bellas, sobre todo para reflexionar y ver qué puedes sacar de esta bella reflexión. Empezamos con el video en 3, 2, 1, acción. Nunca falté al trabajo, ni siquiera enfermo. Pero cuando murió mi mamá, me negaron el permiso que más necesitaba. Todavía recuerdo el sonido de mi teléfono aquella madrugada. Eran las 4:17 de la mañana cuando desperté sobresaltado. Mi hermana estaba llamando una y otra vez. Al principio pensé que era algún problema menor. Quizás una emergencia médica como las que ya habíamos vivido antes con mi mamá. Contesté medio dormido. Hola. Del otro lado solo escuché llanto. Y en ese instante lo supe. Hay momentos en los que el cuerpo entiende una tragedia antes que la mente. Mamá se fue, dijo mi hermana entre sollozos. Sentí que el mundo entero se detenía. No recuerdo cuánto tiempo permanecí sentado en la oscuridad mirando la pared de mi habitación. Solo sé que cuando reaccioné ya estaba llorando. Mi mamá había fallecido durante la noche. Después de meses luchando contra una enfermedad que la fue apagando poco a poco, finalmente había llegado el día que todos temíamos. Pero lo peor estaba por venir. Llevaba 9 años trabajando para la misma empresa. 9 años. En todo ese tiempo jamás llegué tarde. Jamás falté sin justificación. Jamás pedí vacaciones fuera de las fechas autorizadas. Incluso fui a trabajar con fiebre. Una vez terminé un turno completo después de pasar toda la noche vomitando. Otra vez fui con el tobillo inflamado porque no quería dejar a mis compañeros con más carga de trabajo. Siempre estuve ahí, siempre. Mientras muchos renunciaban, cambiaban de empleo o pedían permisos constantemente, yo seguía cumpliendo. Por eso estaba convencido de que, cuando explicara lo ocurrido, no habría ningún problema. Solo necesitaba unos días, nada más. Unos días para despedirme de mi madre. A las 7 de la mañana llamé a mi supervisor. Le conté lo sucedido. Hubo unos segundos de silencio. Pensé que me ofrecería sus condolencias. Pensé mal. ¡Qué mala noticia!, respondió con tono indiferente. Pero estamos cortos de personal. Creí haber escuchado mal. ¿Perdón? Estamos en una semana complicada. No sé si podamos darte tantos días. Sentí que la sangre me hervía. Mi mamá acaba de fallecer. Lo entiendo, pero hay procedimientos. ¡Procedimientos! Esa palabra me persiguió todo el día, mientras ayudaba a mi hermana a organizar el velorio, mientras veía llegar familiares, mientras observaba el cuerpo de mi madre por última vez. Procedimientos. Como si la muerte pudiera esperar. Como si el dolor pudiera programarse en un calendario. Horas después recibí un correo de recursos humanos. Pensé que sería la aprobación automática. En cambio, encontré algo que jamás olvidaré. Su solicitud de permiso se encuentra en evaluación debido a necesidades operativas urgentes. En evaluación, mi madre había muerto, y ellos estaban evaluando si merecía despedirme de ella. Mis familiares no podían creerlo. Mi tío me preguntó varias veces si estaba seguro de que no era una broma. Mi hermana estaba furiosa, pero yo seguía intentando mantener la calma. Quizás había sido un error. Quizás alguien no había leído correctamente el mensaje. Quizás al día siguiente todo se resolvería. Sin embargo, esa noche recibí una llamada de mi supervisor, y lo que me dijo terminó de romper algo dentro de mí. Necesito que mañana vengas al menos medio turno, lo dijo con total normalidad, como si estuviera pidiéndome cambiar una reunión, como si no acabara de perder a la persona más importante de mi vida. Mañana es el velorio de mi mamá. Lo sé. Entonces no entiendo cómo puedes pedirme eso. Hubo silencio. Luego respondió. La empresa necesita compromiso en momentos difíciles. Compromiso. Después de 9 años. Después de todo lo que había sacrificado. Después de perder cumpleaños, reuniones familiares, fiestas y vacaciones por cumplir con ellos. Me estaban pidiendo elegir entre mi trabajo y el funeral de mi madre. Y en ese momento ocurrió algo que jamás pensé que pasaría. Algo que cambió por completo la forma en que veía mi empleo. Porque mientras estaba sentado frente al ataúd de mi mamá, con el teléfono aún en la mano, recibí un mensaje de alguien dentro de la empresa. Alguien que no esperaba. Y lo que decía ese mensaje me hizo entender que la situación era mucho peor de lo que imaginaba. El mensaje llegó a las 11:48 de la noche. Era de Mariana, una compañera de trabajo con la que apenas hablaba fuera de la oficina. Solo decía:
No contestes nada todavía. Mañana te cuento todo, hay algo que debes saber. La leí varias veces. No entendía a qué se refería. En otro momento quizá le habría preguntado inmediatamente, pero mi cabeza estaba en otro lugar. Frente a mí estaba el ataúd de mi mamá, las flores, las velas, los familiares que llegaban con los ojos hinchados de tanto llorar. Y una sensación insoportable de vacío. Aquella noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos recordaba algo distinto de ella. Su voz despertándome para ir al colegio. Sus regaños cuando hacía alguna tontería. Las veces que me esperaba despierta aunque llegara tarde del trabajo. Las llamadas preguntándome si ya había cenado. Cosas pequeñas. Cosas que uno cree que estarán ahí para siempre. Hasta que un día desaparecen. A la mañana siguiente el velorio estaba lleno. Familiares que no veía desde hacía años aparecieron para despedirse. Vecinos, amigos, incluso antiguos compañeros de trabajo de mi mamá. Todos tenían alguna historia sobre ella. Todos hablaban de lo buena persona que era. Y cada historia hacía que doliera más. Porque me recordaba todo lo que ya no volvería a vivir. Mientras escuchaba a una de mis tías, mi teléfono vibró otra vez. Era Mariana. Esta vez llamó directamente. Salí unos segundos al patio para contestar. ¿Cómo estás?, preguntó. Fue la primera persona de la empresa que me hizo esa pregunta, y por alguna razón casi me hace llorar. ¿Cómo puedo? Escucha, lo que te voy a decir te va a molestar. Ya estaba molesto. Pensé que nada podía empeorarlo. Me equivoqué. Ayer, después de que avisaste lo de tu mamá, hubo una reunión. ¿Y? Tu supervisor dijo que estabas exagerando. Sentí un golpe en el pecho. ¿Qué? Dijo que siempre encuentras excusas para evitar responsabilidades. Me quedé congelado. Yo, la persona que jamás faltaba, la que cubría turnos ajenos, la que se quedaba horas extras cuando nadie quería hacerlo. Era absurdo. Eso no tiene sentido. Lo sé. Todos lo pensamos. Apreté los dientes. Por primera vez desde que todo había ocurrido sentí algo distinto al dolor. Sentí rabia. Intenté olvidarlo. Intenté concentrarme en despedir a mi mamá. Pero las palabras seguían resonando en mi cabeza. Está exagerando. Como si la muerte de una madre fuera una excusa. Como si el duelo fuera una molestia administrativa. El funeral se realizó esa tarde. Y fue mucho más difícil de lo que imaginé. Hasta ese momento una parte de mí seguía esperando verla despertar. Escucharla hablar. Escucharla llamarme por mi nombre. Pero cuando comenzaron a bajar el ataúd, entendí que era real. Que no volvería. Que ya no habría llamadas. Ni abrazos, ni consejos, nada. Mi hermana se derrumbó. Mis tíos lloraban. Y yo intentaba mantenerme firme por todos. Hasta que vi algo. Una pequeña nota que alguien había dejado entre las flores. Era una tarjeta sencilla, sin firma. Solo tenía una frase. Tu mamá siempre hablaba orgullosa de ti. Eso fue suficiente. Me quebré por completo. Porque durante años había trabajado sin descanso pensando que algún día tendría más tiempo para ella. Más tiempo para visitarla. Más tiempo para sentarme a conversar. Más tiempo para todo. Y ahora ya no existía ese tiempo. Los días siguientes fueron extraños. La casa se sentía vacía. Demasiado silenciosa. Mi hermana y yo pasábamos horas sentados sin hablar. A veces solo mirábamos fotografías antiguas, o recordábamos anécdotas, o llorábamos. Al cuarto día recibí otro mensaje de mi supervisor. Ni siquiera preguntó cómo estaba. Ni mencionó a mi madre. Solo escribió. Necesito saber si ya regresarás el lunes. Eso fue todo. Ni una palabra más, ni una sola muestra de humanidad. Miré el mensaje durante varios minutos. Y por primera vez en 9 años no sentí ninguna obligación de responder de inmediato, porque algo dentro de mí estaba cambiando, algo que llevaba demasiado tiempo ignorando. Mientras tanto, en la oficina comenzaban a ocurrir cosas que yo desconocía. Mis compañeros estaban hablando, comentando lo que había pasado, y poco a poco algunos empezaban a contar historias similares, historias de permisos negados, de sacrificios ignorados, de años de lealtad recompensados con indiferencia. Lo que había ocurrido conmigo estaba despertando algo en todos ellos, y yo todavía no tenía idea de hasta dónde iba a llegar todo aquello. Los días siguieron pasando, pero el dolor no disminuía. De hecho, parecía crecer. Había momentos en los que me levantaba convencido de que ya estaba mejor, de que finalmente estaba aceptando la pérdida. Entonces encontraba una taza que mi mamá usaba, escuchaba una canción que le gustaba, o veía su número guardado en mi teléfono, y todo volvía a derrumbarse. Una tarde, mientras ayudaba a mi hermana a ordenar algunas cosas de la casa, encontramos una caja en el fondo de un armario. Era una caja vieja, desgastada por los años. Mi mamá guardaba allí recuerdos familiares,
Fotografías, cartas, pequeños objetos que para cualquiera parecían insignificantes, pero para ella significaban el mundo. Nos sentamos en el suelo y empezamos a revisarla. Al principio sonreíamos entre lágrimas. Fotos de cumpleaños, viajes, navidades, momentos felices, hasta que encontré algo que me dejó inmóvil. Era una fotografía mía. Tendría unos 25 años. Acababa de conseguir aquel trabajo. En la parte de atrás, con la letra de mi mamá, había una frase. Estoy orgullosa de él. Trabaja demasiado, pero sé que algún día todo ese esfuerzo será recompensado. Tuve que apartar la mirada, porque la realidad era justamente la contraria. Todo aquel esfuerzo no estaba siendo recompensado, estaba siendo ignorado. Aquella noche lloré más que el día del funeral. Porque por primera vez apareció una culpa que no me dejaba respirar. La culpa de no haber estado más tiempo con ella. La culpa de todas las veces que dije, estoy ocupado. Tengo trabajo. Voy otro día. La próxima semana. Siempre la próxima semana. Siempre después, como si las personas fueran eternas, como si nunca fueran a irse. 2 días después decidí volver al trabajo, no porque estuviera listo, sino porque sentía que no tenía otra opción. Las cuentas seguían llegando, la vida seguía avanzando, aunque yo sintiera que me había quedado atrapado en aquel día. Cuando entré al edificio, algo se sintió raro. Varias personas me observaron, algunos bajaron la mirada, otros parecían incómodos, algunos incluso se acercaron a darme el pésame. Y entonces entendí algo, todos sabían. Todos conocían lo que había pasado. Todos sabían que me habían negado el permiso cuando más lo necesitaba. Mi supervisor apareció unos minutos después. Ni abrazo, ni condolencias, ni una disculpa, nada. Solo me preguntó, ¿ya estás listo para volver a la normalidad? Normalidad. Esa palabra me provocó una mezcla de rabia y tristeza, porque mi normalidad había desaparecido para siempre. Mi mamá ya no estaba, nunca volvería a estar. ¿Cómo podía hablarme de normalidad? Pero me limité a asentir. No tenía fuerzas para discutir. Las semanas siguientes fueron peores, mucho peores, porque el duelo empezó a mezclarse con algo más, con agotamiento, con resentimiento, con decepción. Comencé a notar cosas que antes ignoraba. Los comentarios, la indiferencia, la forma en que trataban a las personas cuando atravesaban problemas personales, era como si nadie importara realmente, como si todos fueran reemplazables. Una tarde me encontraba trabajando cuando escuché una conversación cerca de la sala de descanso. No estaban hablando de mí, al menos no al principio, pero entonces escuché mi nombre y me quedé paralizado. La verdad, después de lo que le hicieron, yo ya me habría ido. Yo también. ¿Supieron lo que dijo el jefe? ¿Cuál de todas? Que si le daban permiso a él, después todos iban a querer faltar por cualquier cosa. Sentí que me faltaba el aire. Por cualquier cosa. Mi madre. Estaban hablando de la muerte de mi madre, como si hubiera sido cualquier cosa. Esa noche llegué a casa destrozado. Mi hermana lo notó enseguida. ¿Qué pasó? Intenté decir que nada, pero terminé contándole todo, cada palabra, cada comentario, cada humillación, cada momento en que me hicieron sentir que el dolor de perder a mi madre era una molestia para ellos. Mi hermana me escuchó en silencio, y cuando terminé dijo algo que me dejó pensando durante horas. Mamá jamás habría querido verte destruirte por gente que ni siquiera te respeta. Aquella frase me persiguió durante días, porque era verdad. Mi mamá siempre había sido la primera en decirme que el trabajo era importante, pero nunca más importante que la familia, nunca más importante que la dignidad, nunca más importante que la propia vida. Y sin darme cuenta, llevaba años olvidándolo. Entonces ocurrió algo que volvió a removerlo todo. Una mañana llegué a mi puesto y encontré un sobre encima de mi escritorio. No tenía nombre, no tenía remitente, nada. Solo era un sobre blanco. Lo abrí. Dentro había una hoja doblada y una sola frase escrita a mano. Tu mamá tenía razón sobre ellos. Ojalá algún día entiendas por qué. Me quedé mirando esas palabras durante varios segundos, porque no entendía quién lo había dejado, ni cómo conocía a mi madre, ni por qué decía algo tan extraño. Pero una sensación incómoda comenzó a crecer dentro de mí, porque de repente recordé algo que había ocurrido meses antes de que mi mamá falleciera. Una conversación que en aquel momento no parecía importante. Una conversación que ahora regresaba a mi memoria con una claridad aterradora, y cuanto más la recordaba, más comprendía que quizá mi mamá había visto algo sobre mi trabajo que yo me había negado a aceptar durante años. La nota anónima no salió de mi cabeza durante días. Tu mamá tenía razón sobre ellos. Ojalá algún día entiendas por qué. Al principio pensé que era una broma, después pensé que era algún compañero intentando llamar mi atención.
Pero cuanto más lo pensaba, más recordaba una conversación que tuve con mi mamá unos meses antes de que falleciera. Una tarde había ido a visitarla después del trabajo. Estaba agotado. Había hecho horas extras durante casi 2 semanas seguidas. Llegué tarde. Otra vez, ella me observó en silencio mientras cenábamos, y de repente me preguntó, ¿ellos harían lo mismo por ti? Yo no entendí. ¿Quiénes? Tu empresa. Me reí. Le dije que así era el trabajo, que había que sacrificarse, que algún día me lo recompensarían. Ella negó con la cabeza, y dijo algo que en ese momento ignoré. El día que realmente los necesites, descubrirás cuánto valen tus sacrificios. Ahora entendía perfectamente lo que quiso decir. Aquella noche llegué a casa y abrí una vieja carpeta donde guardaba todo, absolutamente todo. Horarios, correos, mensajes, solicitudes, registros, años de trabajo. Al principio solo quería distraerme, pero mientras revisaba documentos empecé a notar algo extraño. Después otra cosa y otra más. Mi respiración comenzó a acelerarse, porque estaba encontrando una cantidad absurda de tiempo que nunca me habían compensado. Horas extras, montones de horas extras, turnos cubiertos, días festivos, vacaciones que me pidieron posponer, descansos que nunca recuperé. Todo estaba ahí, todo. Durante años había confiado en que la empresa llevaba esos registros correctamente, pero al comparar mis propios apuntes con lo que aparecía oficialmente, las diferencias eran enormes, enormes. Pasé varias noches revisándolo todo, línea por línea, mes por mes, año por año. Y cuanto más revisaba, más indignado me sentía. Porque mientras yo creía estar construyendo una carrera basada en esfuerzo y lealtad, ellos llevaban años aprovechándose de que nunca reclamaba nada. Entonces tomé una decisión, la primera decisión importante que tomaba desde la muerte de mi madre. No iba a dejar pasar nada más, ni una sola hora, ni un solo día, ni un solo derecho. Cuando presenté mi reclamación interna, la reacción fue inmediata. Mi supervisor casi se atragantó cuando vio los números. ¿De dónde sacaste todo esto? De mis registros. Su cara perdió color, porque sabía que eran reales. Sabía perfectamente que eran reales. Por primera vez en años fui yo quien se sentó tranquilo mientras otros comenzaban a ponerse nerviosos, y aquello apenas era el principio. Porque también decidí denunciar lo ocurrido con mi permiso de duelo. No por venganza, sino porque seguía sin poder creer lo que habían hecho. Habían intentado obligarme a elegir entre mi trabajo y despedirme de mi madre, y cuanto más lo pensaba, más insoportable me resultaba. La noticia empezó a correr dentro de la empresa. Primero entre los empleados, luego entre los supervisores. Después llegó a niveles más altos, y el ambiente cambió por completo. Los mismos que antes actuaban con soberbia, ahora evitaban cruzarse conmigo. Los mismos que ignoraron mi dolor, ahora parecían preocupados, muy preocupados. Una mañana encontré a Mariana esperándome antes de entrar. Tenía una expresión extraña. ¿Qué pasó? Están entrando en pánico. ¿Por qué? Ella soltó una pequeña sonrisa. Porque no eres el único. Sentí un escalofrío. ¿Qué quieres decir? Desde que supieron que reclamaste todo lo que te debían, otros empleados comenzaron a revisar sus propios registros. Me quedé congelado. ¿Y? Y están encontrando cosas, muchas cosas. De repente comenzaron a aparecer historias por todas partes, personas que nunca cobraron determinadas horas, empleados que habían trabajado días enteros durante emergencias, compañeros que renunciaron años atrás después de sentirse ignorados, gente que había guardado silencio durante demasiado tiempo, y ahora todos estaban hablando. Los directivos intentaban apagar el incendio, pero era tarde, demasiado tarde, porque ya no se trataba solamente de mí. Ya no era solo la historia de un hijo al que le negaron el permiso para despedir a su madre. Era la historia de años de abusos pequeños que nadie había querido enfrentar. Hasta ahora, una tarde, al salir del trabajo, recibí una llamada. Era mi hermana. ¿Cómo te fue? Miré el edificio por unos segundos. Aquel lugar que durante casi una década había sido el centro de mi vida. Y por primera vez sentí algo diferente. No miedo, no culpa, no resignación, paz. Porque finalmente estaba defendiendo algo que había olvidado proteger durante años. A mí mismo. Sin embargo, todavía faltaba el golpe más duro para la empresa, porque unos días después salió a la luz una conversación interna relacionada directamente con mi caso, una conversación que jamás debió existir. Y cuando varios empleados descubrieron lo que algunos directivos habían dicho sobre la muerte de mi madre, la indignación se convirtió en una tormenta imposible de controlar. La tormenta estalló un lunes por la mañana, y nadie estaba preparado para lo que iba a ocurrir, ni siquiera yo. Todo comenzó con un mensaje. Uno de esos mensajes que pasan de teléfono en teléfono, de grupo en grupo, de empleado en empleado.
En cuestión de horas, prácticamente toda la empresa lo había visto. Yo también. Y cuando terminé de leerlo sentí una mezcla de rabia, tristeza y decepción que jamás olvidaré. Porque aquella conversación interna era real. Y hablaban de mí, hablaban de mi madre, como si ninguno de los dos fuera una persona, como si solo fuéramos un problema operativo. Uno de los comentarios decía, si cedemos con él, después todos querrán permisos especiales. Otro respondía, ya volverá, siempre vuelve. Y otro, que fue el que más daño me hizo. La empresa no puede detenerse porque alguien tenga problemas personales. Problemas personales, así llamaban a la muerte de mi mamá. Después de 9 años entregándolo todo, después de sacrificar cumpleaños, navidades, fines de semana, momentos irrepetibles con mi familia. Eso era lo que pensaban realmente. No lloré, esta vez no. Porque el dolor ya había dejado paso a algo distinto. Era una especie de claridad, como cuando finalmente ves algo que estuvo frente a ti durante años, y entiendes que nunca quisiste aceptarlo. Ese mismo día varios compañeros comenzaron a acercarse a mí. Algunos estaban avergonzados, otros furiosos, muchos simplemente decepcionados. Uno de ellos, Ricardo, llevaba 15 años en la empresa. 15 años. Me confesó algo que jamás había contado, cuando su padre enfermó gravemente. También le negaron varios días para acompañarlo. Terminó trabajando mientras su familia lo cuidaba, y cuando por fin consiguió ausentarse, ya era demasiado tarde. Su padre había fallecido. Mientras me lo contaba tenía los ojos llenos de lágrimas. Pensé que había sido solo conmigo. Yo también, respondí. Después apareció Clara, luego Jorge, después Verónica, y así uno tras otro. Cada persona tenía una historia. Cada historia parecía peor que la anterior, y todas tenían algo en común. Habían permanecido callados durante años. La empresa intentó reaccionar. Comenzaron a convocar reuniones, promesas, discursos, correos hablando de empatía, de valores, de compromiso humano, pero ya nadie les creía. Porque las palabras llegaban demasiado tarde, muchísimo tarde. Lo más duro ocurrió unos días después, cuando recibí una caja que había estado guardada en casa de mi mamá. Mi hermana la encontró mientras terminaba de ordenar algunas cosas. Creo que esto era para ti, me dijo. La llevé a casa, la abrí esa misma noche. Dentro había fotografías, recuerdos, algunos documentos familiares y una libreta pequeña, vieja, con la letra de mi mamá. Empecé a leerla. No era un diario completo, solo anotaciones sueltas, pensamientos, recuerdos, pequeñas reflexiones, hasta que encontré una página que me dejó sin aliento. Tenía fecha de varios meses antes de su fallecimiento, y hablaba de mí. Me preocupa verlo tan cansado. Trabaja demasiado. Siempre pone a otros primero. Ojalá algún día entienda que vale más de lo que cree. Las lágrimas comenzaron a caer sobre las páginas, pero seguí leyendo. Y entonces encontré la frase que me destruyó por completo. Tengo miedo de que cuando yo ya no esté, siga sacrificándose por personas que jamás harían lo mismo por él. Tuve que cerrar la libreta. No pude seguir, porque era exactamente lo que había ocurrido. Exactamente. Esa noche me quedé despierto hasta el amanecer, pensando en todo, en mi mamá, en los años perdidos, en las visitas que pospuse, en las llamadas que corté porque estaba ocupado, en las veces que elegí el trabajo creyendo que tendría más tiempo después, siempre más adelante, y ya no había más adelante. Al día siguiente ocurrió algo inesperado. La empresa me contactó para tener una reunión, no con mi supervisor, no con recursos humanos, sino con directivos que jamás me habían dirigido la palabra en 9 años. De repente querían escucharme, de repente querían dialogar, de repente parecía que mi opinión importaba. ¡Qué conveniente! Entré a aquella sala con una tranquilidad que me sorprendió. Meses atrás habría estado nervioso, ahora no, porque ya no tenía nada que demostrar, nada. Ellos hablaron durante varios minutos, intentaron justificar decisiones, hablaron de errores de comunicación, malentendidos, circunstancias excepcionales. Todo sonaba vacío, completamente vacío. Entonces me preguntaron qué esperaba obtener de todo aquello. Y durante unos segundos recordé a mi mamá, su voz, su sonrisa, aquella libreta, aquellas palabras. Respiré profundamente y respondí algo que dejó la sala en silencio absoluto. Lo que más necesitaba ya no pueden devolvérmelo. Nadie dijo una palabra, porque todos entendieron exactamente a qué me refería. Mi madre, el funeral, los últimos días, la oportunidad de despedirme sin tener que preocuparme por un trabajo. Eso ya estaba perdido para siempre, y por primera vez vi culpa en algunos rostros, genuina culpa, pero el daño estaba hecho, y aunque algunos empezaban a comprenderlo, todavía quedaba una verdad que ninguno de ellos conocía.
Una verdad relacionada con la última conversación que tuve con mi mamá antes de que falleciera. Una conversación que había permanecido guardada en mi memoria todo este tiempo, y que estaba a punto de cambiarlo todo. La reunión terminó en silencio. Nadie intentó detenerme cuando me levanté de la silla. Nadie intentó justificar nada más, porque todos sabían que yo tenía razón, y porque, por primera vez, ellos también entendían algo que yo había tardado años en comprender. Hay cosas que el dinero no puede reparar, y el tiempo perdido con una madre es una de ellas. Los días siguientes fueron caóticos para la empresa. La historia había salido de los pasillos. Ya no era un rumor interno, ya no era una conversación entre empleados. La situación comenzó a conocerse fuera de la compañía. Personas de otras empresas escucharon lo ocurrido. Clientes comentaban el caso. Ex-empleados empezaron a compartir experiencias similares. Y poco a poco, la reputación que tanto tiempo habían construido empezó a agrietarse. No por un error aislado, sino por años de ignorar a las personas que sostenían el negocio. Mientras tanto, algo inesperado ocurrió. Comencé a recibir mensajes. Al principio pensé que eran simples muestras de apoyo, pero no. Varias empresas habían escuchado mi historia, y más de una estaba interesada en contratarme, no por lástima, sino por mi trayectoria. 9 años de experiencia, 9 años de compromiso, 9 años demostrando responsabilidad. Aquello que mi antigua empresa había dado por sentado, otros lo veían como un valor enorme. Una de las ofertas llamó especialmente mi atención. El salario era mejor, los beneficios eran mejores. El ambiente parecía completamente distinto, pero hubo algo que terminó de convencerme. Durante la entrevista me preguntaron, ¿qué es lo más importante para usted en un trabajo? Pensé unos segundos y respondí, que nunca me obliguen a elegir entre mi familia y mi empleo. La persona que estaba frente a mí sonrió y dijo, entonces creo que está hablando con la empresa correcta. Por primera vez en meses sentí un peso menos sobre mis hombros. Cuando presenté mi renuncia, la noticia recorrió rápidamente la oficina. Muchos compañeros fueron a despedirse. Algunos me abrazaron, otros me agradecieron, y varios me confesaron algo que jamás olvidaré. Gracias por haber hablado, porque yo no había luchado solo por mí. Sin quererlo, había dado voz a personas que llevaban años calladas. Incluso Mariana se emocionó cuando llegó mi último día. Tu mamá estaría orgullosa de ti. Aquellas palabras casi me hicieron llorar, porque durante mucho tiempo pensé que había decepcionado a mi madre. Pensé que había pasado demasiado tiempo trabajando. Pensé que había desperdiciado oportunidades. Pero entendí algo. Ella nunca me juzgó por mis errores. Solo quería que aprendiera. Y finalmente lo había hecho. La empresa donde trabajé durante 9 años atravesó meses difíciles. La dirección tuvo que cambiar muchas cosas. Escuchar más. Corregir errores. Implementar políticas más humanas. Capacitar a supervisores. Reconstruir la confianza que había perdido. No fue rápido. No fue sencillo. Pero entendieron que las personas no son números, no son estadísticas, no son recursos, son seres humanos, con familias, con sueños, con pérdidas, con historias, y cuanto antes lo aceptaran, mejor sería para todos. Meses después ya estaba adaptado a mi nuevo empleo. Era extraño salir a tiempo, era extraño tener fines de semana libres, era extraño que mis superiores preguntaran sinceramente cómo estaba, pero poco a poco aprendí que aquello debía ser normal, no un privilegio. Una tarde, al regresar a casa, encontré la libreta de mi mamá sobre una repisa. La abrí por una página al azar, y me encontré nuevamente con aquella frase. Ojalá algún día entienda que vale más de lo que cree. Esta vez no lloré, sonreí, porque finalmente lo había entendido. Miré por la ventana mientras el sol comenzaba a ocultarse, y por primera vez desde aquella llamada de las 4:17 de la mañana sentí paz. La extrañaba todos los días. Eso nunca cambiaría. Pero el dolor ya no era una cadena, ahora era un recuerdo, uno lleno de amor, uno que me acompañaría siempre, porque mi mamá me dejó muchas cosas, consejos, valores, recuerdos. Pero la lección más importante llegó después de que se fue. La vida es demasiado corta para regalarla a quienes no la valoran, y demasiado valiosa para olvidarnos de quienes realmente nos aman. Y gracias a ella, nunca volvería a cometer ese error. ¿Y qué te pareció el video? Bonito, bueno, interesante, más o menos. ¿Qué aprendiste? ¿Reflexionaste algo? Déjamelo aquí, en la caja de los comentarios. Recuerda dejar tu me gusta, compartir el video y sobre todo, suscribirte. Sabes que nos vemos en el siguiente video. Así que, ¿qué historia podría ser? Pues no lo sé, aún estoy viendo. Pero mientras tanto, nos vemos en el siguiente video. Y si no viste los otros videos, te invito a que lo veas, ¿eh? Ahí está todas nuestras carpetas de
videos con historias sumamente fantásticas de August Reddit. Adiós.